Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para descubrir los rincones más fascinantes y las historias que te dejarán boquiabierto. Hoy tenemos una aventura que promete ser realmente especial, porque vamos a seguir los pasos de dos personas que conocemos y queremos mucho, Kerem y Hande, en un viaje por España que los ha llevado a un lugar secreto, un lugar que estoy seguro, a ustedes también les va a sorprender. Si te encanta viajar, descubrir tesoros escondidos y vivir experiencias únicas, quédate conmigo hasta el final porque esto es para ti. Y antes de sumergirnos en esta increíble historia, si aún no eres parte de nuestra gran familia de exploradores, te invito a que le des al botón de suscribir justo aquí abajo y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Que empiece el viaje. Imagina esto, una pareja que decide embarcarse en un viaje por España, no buscando los destinos turísticos de siempre, las multitudes ni las postales predecibles. No, ellos buscaban algo más, algo auténtico, algo que resonara con su espíritu aventurero y su deseo de conexión profunda con la cultura y la historia. Kerem y Hande, a quienes seguramente muchos de ustedes conocen por su carisma y su gusto por lo extraordinario, se propusieron encontrar un lugar secreto en España, un lugar que les hablara al alma y que, estoy convencido, los ha transformado y los ha mostrado una faceta de este hermoso país que pocos conocen. Hoy vamos a desgranar los detalles de su expedición, a revivir con ellos cada descubrimiento y a entender por qué este lugar secreto los ha sorprendido tanto. Prepárense para ser transportados a un rincón de España que quizás ni siquiera sabían que existía, pero que ahora desearán visitar. Este viaje de Kerem y Hande no fue una improvisación. Estuvieron investigando, buscando pistas, siguiendo murmullos de leyendas y susurros de locales. Sabían que España, más allá de sus ciudades vibrantes y sus costas doradas, guarda secretos milenarios, vestigios de civilizaciones pasadas, paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas y una magia que solo se revela a quienes se atreven a salirse del camino trillado. Su objetivo era claro, encontrar un lugar que no solo fuera visualmente impactante, sino que también tuviera una historia que contar, un significado profundo, algo que pudiera tocar sus corazones. Y por lo que hemos podido saber, lo encontraron. Y no solo lo encontraron, sino que lo vivieron intensamente, absorbiendo cada detalle, cada aroma, cada sensación. Se dice que este lugar secreto está escondido en una región de España que a menudo pasa desapercibida para el turismo masivo. No es una capital bulliciosa ni una isla paradisíaca de las que vemos en todas las revistas. Más bien, es un rincón que parece haber sido olvidado por el tiempo, preservado en su esencia más pura. Hablamos de una zona donde la naturaleza es la protagonista indiscutible, donde los paisajes se despliegan en una paleta de colores que cambia con cada estación, y donde la arquitectura humana se integra de forma armoniosa, casi como si hubiera surgido de la misma tierra. Kerem y Hande, con su habitual curiosidad, se sumergieron en este entorno, listos para dejarse sorprender por lo que encontraran. Una de las primeras cosas que debió cautivar a Kerem y Hande fue la atmósfera. Imaginen llegar a un lugar donde el aire es más puro, donde el silencio se interrumpe solo por el canto de los pájaros o el murmullo de un arroyo. Un lugar donde la luz del sol pinta las fachadas de las casas de piedra con tonos dorados y las sombras alargan las leyendas que cuentan los ancianos del lugar. No es solo la belleza escénica, es una sensación de paz, de conexión con algo más grande que uno mismo. Y para personas como Kerem y Hande, que a menudo viven en el ojo del huracán de la vida pública, encontrar un refugio así debió ser un bálsamo para el alma. Lo que hace que este lugar sea tan especial, y que ha sorprendido tanto a nuestros protagonistas, es su historia. No hablamos de una historia reciente, sino de siglos, de milenios. Se trata de un lugar que ha sido testigo de eventos cruciales, de la convivencia de diversas culturas, de la transmisión de conocimientos y tradiciones ancestrales. Puede que hayan encontrado ruinas de antiguas civilizaciones, castillos que narran batallas épicas, iglesias con leyendas de milagros o senderos que han sido recorridos por generaciones de peregrinos. Cada piedra, cada camino, cada árbol cuenta una historia, y Kerem y Hande, con su sensibilidad, han sabido escucharla. Por ejemplo, imagine que descubren un pueblo empedrado, con casas blancas adornadas con geranios de colores vibrantes, donde el tiempo parece haberse detenido. Al pasear por sus estrechas callejuelas, se encuentran con un anciano sentado a la puerta de su casa, con la mirada sabia y la sonrisa acogedora, dispuesto a compartir las historias de su pueblo, de sus antepasados, de las supersticiones que aún perduran. O quizás se topan con un antiguo molino de agua, que aún conserva la maquinaria original, y cuyo guardián les explica cómo funcionaba, transportándolos a una época de trabajo duro y de vida sencilla.
Estos son los detalles, los encuentros fortuitos, los que realmente marcan la diferencia en un viaje. Además de la historia y la naturaleza, la gastronomía de este lugar secreto debió ser otro factor de sorpresa. España es conocida por su deliciosa comida, pero en estos rincones menos explorados, se encuentran los sabores más auténticos, las recetas tradicionales que se transmiten de madres a hijas, los productos locales cultivados con esmero y cocinados con pasión. Imaginen probar un guiso casero con ingredientes frescos de la huerta, o un queso artesanal de oveja, con un sabor intenso y único. O quizás descubrir un vino de la región, con un carácter que refleja la tierra de donde proviene. Para Kerem y Ande, que aprecian la buena mesa, esta experiencia culinaria debió ser un verdadero festín. Otro aspecto que seguramente ha contribuido a la sorpresa de Kerem y Ande es la hospitalidad de la gente. En estos lugares menos turísticos, las personas suelen ser más abiertas, más dispuestas a compartir su cultura y su forma de vida. No son vendedores insistentes ni personal de hoteles con sonrisas forzadas. Son personas genuinas con un corazón grande, que te abren las puertas de sus casas y de sus vidas. Imaginen ser invitados a una fiesta popular, a compartir unas tapas y unas copas de vino con los lugareños, a escuchar sus canciones y a bailar al son de la música tradicional. Esa es la magia de los lugares auténticos. Y ahora llegamos a ese punto crucial, a ese elemento que ha dejado a Kerem y Ande realmente sorprendidos. ¿Qué es lo que hace a este lugar secreto tan especial? Podría ser una combinación de todo lo que hemos mencionado, pero a menudo, hay un factor que lo eleva a otra dimensión. Quizás se trata de un fenómeno natural extraordinario, como una cueva con formaciones geológicas únicas, un bosque encantado con árboles milenarios, o un mirador desde donde se contemplan paisajes que cortan la respiración. O tal vez sea un vestigio histórico con una historia increíblemente intrigante, como un yacimiento arqueológico que ha revelado secretos sobre el pasado, o un edificio con una arquitectura que desafía las convenciones. Pensemos en la posibilidad de que hayan encontrado un lugar con una energía especial. Lugares que por su historia, por su entorno, por las leyendas que los rodean, parecen tener una vibración única. Lugares donde uno se siente conectado con la tierra, con el cosmos, con algo más allá de lo cotidiano. Para personas como Kerem y Ande que buscan experiencias que les eleven espiritualmente, un lugar así sería un tesoro invaluable. Imaginen que este lugar secreto es un antiguo observatorio astronómico construido hace siglos, donde se dice que los antiguos ya contemplaban las estrellas. O quizás un jardín botánico escondido con especies de plantas exóticas y medicinales, cuidadas con un esmero casi devocional. O puede ser un pueblo que conserva una tradición artesanal única en el mundo, como la elaboración de un tejido especial, la talla de madera de una forma particular, o la creación de instrumentos musicales ancestrales. La sorpresa muchas veces reside en descubrir lo inesperado, lo que no aparece en las guías turísticas, lo que requiere un esfuerzo adicional para ser encontrado. Kerem y Ande, con su pasión por documentar sus viajes, seguramente han capturado momentos inolvidables. Imagino las imágenes de paisajes espectaculares, los retratos de personas auténticas, los detalles de la arquitectura y la naturaleza, los colores vibrantes de la vida local. Y lo más importante, han capturado la esencia del lugar, la atmósfera, la magia que los ha cautivado. Estoy seguro de que este viaje ha sido una fuente de inspiración para ellos, una recarga de energías y una reafirmación de su amor por España y por la aventura. Este lugar secreto que han descubierto no es solo un destino físico, es una experiencia que ha marcado sus vidas. Es la prueba de que incluso en un país tan explorado como España, todavía existen rincones por descubrir, historias por desenterrar y experiencias que nos pueden sorprender de la manera más hermosa. Kerem y Ande han tenido la valentía y la curiosidad de salirse del camino, de buscar lo auténtico, y el resultado ha sido un descubrimiento que, sin duda, les ha enriquecido enormemente. Y a nosotros, que seguimos sus pasos, nos invitan a hacer lo mismo, a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a las maravillas que nos rodean, incluso en los lugares menos esperados. Bueno, y aquí llegamos al final de nuestro viaje virtual a este lugar secreto de España que Kerem y Ande han descubierto y que, espero, los ha dejado tan fascinados como a mí. Hemos explorado la posible magia de este rincón oculto, desde su naturaleza virgen y su historia milenaria, hasta la calidez de su gente y los sabores auténticos de su gastronomía. Lo que está claro es que para Kerem y Ande, este lugar ha sido mucho más que un simple destino de viaje, ha sido una experiencia reveladora, un descubrimiento que ha tocado sus corazones y ampliado sus horizontes.
Nos han demostrado una vez más que la verdadera aventura reside en la curiosidad, en el deseo de ir más allá de lo evidente y en la apertura a lo inesperado. Y todo esto lo han vivido en España, un país que a pesar de ser tan conocido, aún guarda secretos que esperan ser desvelados por almas aventureras como las suyas. Agradezco de corazón que hayan viajado con nosotros hoy en esta exploración virtual. Espero que hayan disfrutado de cada minuto, que se hayan sentido transportados a este lugar secreto y que les haya despertado esas ganas de explorar y descubrir. Me encantaría saber qué les ha parecido, si ustedes también han visitado algún lugar secreto en España o en otros destinos que les haya sorprendido de manera similar. Déjenme sus comentarios justo aquí abajo, que siempre estoy deseando leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado a buscar su propio lugar secreto, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que aman viajar y descubrir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más exploradores juntos en esta increíble aventura. Hasta la próxima.